Hola, hoy estoy grabando desde el portátil porque mi celular no quiso grabar nada, está bastante rebelde estos días y se apaga solo, en fin, es un asco. Hoy les quería hablar un poco sobre Estudio Ghibli, es una de las mejores productoras que existen en el mundo y obviamente de pronto conozcan a su más grande creador, que es Hayao Miyazaki, es uno de los mejores directores, punto, que hay en el cine y obviamente uno de los mejores en animación como tal. Estudio Ghibli diría yo que puede rivalizar bastante bien con Pixar, por ejemplo, o incluso con Disney. El anime y el manga son grandes productos de exportación, podríamos decir, del Japón. Y aunque, o sea, Estudio Ghibli se basa mucho en eso, pero digamos que no son los mangas y el anime más reconocido del mundo, digamos. Pero creo que Hayao Miyazaki ha hecho un gran trabajo en que su nombre particularmente y muchas de sus creaciones sean de las más reconocidas en Japón. Muchas personas conocen El viaje de Chihiro y saben que es una de las mejores películas japonesas que se han hecho, junto con las de muchos otros grandes directores que han existido en Japón. Pero es una de las mejores sin duda. Y seguramente muchos de ustedes conozcan de pronto otras películas o de pronto les hayan contado, pero tal vez lo que no sepan es que existe este gran estudio que es Estudio Ghibli, que aglomera a bastantes directores de animación y hacen espectaculares creaciones. No sé cuántas películas exactamente son, pero trabajan desde hace mucho tiempo. Se considera que su primera película es Castillo en el Cielo, pero otras personas dicen que de pronto es Náusica, que es de los 80 más o menos, que dicen que Náusica empezó todo, pero Náusica técnicamente no es de Ghibli, entonces bueno, ahí hay una cosa. Esa es otra película de Hayao Miyazaki. Iré poniendo los afiches de las películas que más me gustan a este lado, pero obviamente todas me encantan, todas son excelentes, todas son muy recomendadas. Entonces hablaré un poco sobre los personajes, digamos, y eh, todo lo que tiene que ver con este estudio. Y me disculpo un poco si existe un poco de sonido en cuanto una molestia del sonido, pero pues así son las cosas. Creo que Estudio Ghibli tiene, pues para empezar, una creación de personajes magnífica. Todos los personajes son bastante variados, son bastante diferentes unos de otros, podríamos decir, y tienen una personalidad bastante humana. Con eso quiere decir que cometen errores, que aprenden, que a veces no aprenden, que tienen una etapa o sea, tienen un progreso bastante difícil a través de la película, incluso al final de la película, puede que no todo acabe bien para ellos, puede que sea bastante trágico, como pasa en La tumba de las luciérnagas, que es una película, todo el mundo sabe que es una de las películas de animación más tristes que existen, y es bastante dura, pero es una película que tiene que ser dura, no es duro porque dijeron, hagámosla así porque de pronto es algo diferente, innovador. No, no es por eso. Es porque la historia es así, es una historia sobre la Segunda Guerra Mundial, entonces eh, tiene que ser bastante desgarradora. Entonces los personajes, como en esa película, no siempre acaban bien, no siempre aprenden, tienen errores, tienen bastante cosas malas, pero también cosas buenas. Los malos no son tan malos, los buenos no son tan buenos. En fin, tienen una variedad de, digamos, rasgos de personalidad y eso los hace es bastante más fácil de relacionarse con ellos o más interesante al menos que en otras películas de animación donde los personajes son malos y son malos y son malos y te tienen que caer mal porque son malos, básicamente. Entonces, que es algo que están aprendiendo los estudios de otros lugares. Por ejemplo, si ven la película Frozen, el malo no es el que creíamos que era y la que era mala no es tan mala. En fin, eso es algo que se ha aprendido mucho de otras cosas de animación, porque si ven eh, Disney antes, el malo era malo y el malo, listo, como en El Rey León, Scar era malo, siempre fue malo y siempre seguirá siendo malo hasta, incluso después de que se muera. En cambio, en las películas, no sé si en todas las películas japonesas, no sé si es algo general del anime porque no conozco tanto, los personajes están un poco más estructurados. De hecho, estuve leyendo Akira y en Akira pasa lo mismo. El malo no es tan malo, el bueno no es tan bueno. Hay varias gamas de personajes y son personajes un poco más reales, un poco más bien creados, podríamos decir.
Y creo que eso es muy interesante de ver en una película, porque no solo queremos ver bonita animación y efectos, sino queremos ver una historia bien contada. Otra parte bastante interesante de la creación de personajes de Estudio Ghibli es que tienen muchos protagonistas femeninos. Es uno de los estudios, diría yo, en general, que más tienen protagonistas femeninas. Y eso es algo excelente, no solo porque necesitamos cosas para las niñas o algo así. No, no es eso. Es para que todos nos sintamos incluidos, todos veamos rasgos de nosotros mismos en personas que son distintas a nosotros, porque se necesita la diversidad, porque necesitamos ver cosas distintas. No siempre puede ser lo mismo y creo que los personajes, incluso cuando no son protagonistas, las mujeres en las películas de Hayao Miyazaki son un pilar de la historia, son muy importantes, como en Porco Rosso, por ejemplo, Fío y la chica que es como el amor de Porco Rosso, las dos son bastante importantes a la película y sin ellas la película se cae, o sea, no existe, no es lo mismo. Y de hecho en esta película las mujeres son bastante importantes y si la ven sabrán por qué. Eh, creo que es algo que ya se tiene que hacer, ¿no? Obviamente Estudio Ghibli lo estuvo haciendo por mucho tiempo, pero creo que ya los estudios deberían dejar de pensar en, oh, vamos a atrevernos a tener una mujer protagonista. No, háganlo y ya, que sea normal y que nadie tenga que dudar ni que nadie sea como, ¿será que? No, háganlo y seguramente será una excelente inversión y un excelente producto. O sea, no creo que eso ya es cosa del pasado, como tener personajes LGBTI o tener, eh, no sé, en fin, de negros, asiáticos, de la India, de donde sea, eso ya, pongan a todo el mundo y todo el mundo es así y ya listo, ¿no? Normalicemos las cosas y dejemos de que todo sea tan fantástico y creo que Studio Ghibli lo hace bastante bien. Otra de las grandes características del estudio es que usan unas locaciones en Japón, obviamente, que recuerde, ninguna historia pasa fuera del Japón, pero lo bueno es que usan esa tradición del Japón, esos lugares, esas fantásticas leyendas, en fin, como de la princesa Kaguya, que es una leyenda tradicional japonesa que de hecho se repite en varios otros países, eh, pero los hace fantásticos, hace que todos esos lugares, hace que todas esas tradiciones tomen vida y sean parte de algo nuevo y algo un poco más moderno, lo tratan de modernizar un poco para que la gente ahora entienda, porque obviamente hay algunas historias que son un poco anticuadas, podría decirse, y es bueno renovarlas para que el nuevo público pueda aceptarlas. Y las locaciones como tal, edificios abandonados, las calles de una gran ciudad, el campo, por ejemplo, eh, sí, como los jardines, las partes con vegetación, parques, casas antiguas, casas abandonadas, la arquitectura japonesa como tal, todo esto se refleja en todas las películas de Estudio Ghibli, obviamente, si vieron el viaje de Chihiro, ahí está, si ven el castillo ambulante, ahí está. El castillo ambulante, de hecho, no se sabe muy bien si pasa en Japón o pasa en dónde, pero obviamente mucho está basado ahí, parece como una historia alpina. Bueno, Kiki, el servicio de, no sé cómo se llama esa película en inglés, Kiki's Delivery Service, también pasa un poco en Europa, pero es una Europa bastante japonesa, podríamos decir. Entonces, bueno, y de todas maneras, si ven los detalles, no solamente en la arquitectura, sino los detalles en todos los objetos, la comida, es impactante, podríamos decir. Incluso creo que han mejorado mucho en cuanto a los rasgos faciales, han hecho algunos cambios en la animación a través de los años. Hay unos cambios que a mucha gente les ha parecido un poco extraños, por ejemplo, en el ayer, Only Yesterday, hicieron unos cambios diferentes en la animación del rostro, pero creo que son bastante bien logrados para la historia que hay a mano. Only Yesterday, de hecho, es un drama y es una película que no sé si es para niños. Esa es la otra cosa, que tienen todo para todo público. Pueden verlo personas de niños pequeños de 4 años y señores mayores y señoras mayores de 90. Pero hay unas películas con ciertas que inclinan más para un lado que para el otro. Ponyo es más para niños pequeños, Only Yesterday es más para adultos, pero creo que todas las pueden ver todo el mundo, ¿no? O sea, no es que haya groserías, hay violencia en muchas y creo que eso es bastante bueno en el sentido en que es realista, no se engaña a sí misma. Son películas que van al directo al grano, como en Tumba de Mariposas, Tumba de Luciérnagas, perdón, donde sí, vemos guerra, vemos sangre, vemos cosas horribles, pero es que así es el mundo y el mundo no lo podemos negar, no podemos quitarnos eso encima y creo que esa es herencia
de todo lo que tuvieron que pasar, bueno, no solo Hayao Miyazaki, sino en general todos los creadores de Studio Ghibli, que son personas ya de cierta edad, que pasaron después de la guerra. Creo que solo el último gran director de Ghibli no es tan mayor, podríamos decir, que es Hiromasa Yonebayashi, que es el que escribió, el que hizo cuando Marnie estuvo aquí, creo que es el título en inglés. Una película bastante buena que también tiene que verse. No es tanto para niños, es bastante ambigua, pero creo que todo el mundo debería verla porque todas tienen lecciones de vida, todas tienen cosas por las que hemos pasado o alguien cercano de nosotros ha pasado. Creo que son historias bastante bien basadas en la realidad, no se engañan, no son cosas absurdas que tenemos que creer por alguna extraña razón. Son cosas reales, son cosas que están ahí y que a veces no vemos porque somos ignorantes o porque no queremos verlas. Y creo que estas películas hacen un excelente trabajo en traer todo eso de frente, hablarnos de ello y hacernos caer en cuenta que deberíamos más hablar más sobre ciertas cosas. Y creo que esa es la gran magia que tiene Studio Ghibli, que es real, pero con un toque fantástico, excelente, como creo que eh, todas las películas tienen un poco de eso y obviamente todas están recomendadas, todas las pueden encontrar en DVD y Blu-ray. Hay una colección hermosa que es en negro con letras doradas, lo pueden encontrar así. Todas las películas creo que están disponibles. El único problema en español sería que no todas están en español latino, la gran mayoría están en español castellano. Entonces mi recomendación sería, si no les gusta, a muchos latinoamericanos no nos gusta el doblaje español castellano, lo siento a la gente de España, pero así pasa. El ejemplo perfecto es Los Simpson. Eh, Mi recomendación para todo el que vea en español, no me importa de dónde sea, es que lo vean en japonés con subtítulos en español y creo que esa es la mejor experiencia que hay porque el sonido se oye incluso mejor así. Cuando hay doblaje a veces maltratan el sonido, pero en el caso en que esté original, en voz original, que en este caso sería japonesa, lo hacen, queda excelente la película y es una experiencia bastante buena y creo que así deberían verse todas las películas en idioma original con subtítulos. Entonces, por favor, véanse todas las películas de Studio Ghibli, estaré haciendo reseñas de cada una de ellas porque me las he visto todas y me encantan y estoy esperando a que Hayao Miyazaki anuncie cuándo va a estrenar la nueva película que tiene, ya salió del retiro, no nos lo creímos menos mal, va a estar con nosotros más tiempo, entonces estaré esperando ese largometraje, pero mientras tanto haré mis reseñas y espero que ustedes vean las películas para ver mis reseñas o de pronto a través de las reseñas quieran ver las películas de las que estaré hablando. Entonces, muchas gracias por ver este video. Aquí tienen dos más para que vean en español y suscríbanse por favor a mi canal para muchos más videos sobre cine y sobre varios temas, como pueden ver en mis listas de reproducción. Muchas gracias y hasta luego.